Bueno, pues buenas tardes o buenos días. Es que no sabemos cuándo vais a ver esta grabación. Entonces, pues, pero sí que os mandamos un saludo muy afectuoso y después nos imaginamos a cada uno de vosotros allí donde lo estéis viendo, si lo estáis viendo en vuestra casa o si lo estáis viendo en comunidad, si la comunidad está en Málaga, en Madrid, en Alicante, en Paraguay, ¿no? Os imaginamos a cada uno de vosotros. Nos encontramos en la primera grabación de los temas de estos 4 años y claro, es conveniente que os podamos situar, ¿no? Enmarcar el tema que vamos a dar dentro del plan cuatrienal que tenemos. Y para hacerlo de una forma muy breve, pues quiero que recordemos lo que hemos hecho en estos 4 años anteriores. Lo podríamos decir de muchas maneras, ¿no? Pero en estos 4 años anteriores lo que hemos intentado es encontrar como ese estado tan adecuado, que dentro de ese estado nuestra humanidad pudiera llegar a la plenitud, ¿no? Es decir, mira, crear como esas condiciones de posibilidad para que lo que somos humanamente llegue al 100%. Y eso es lo que hemos venido llamando la santidad, ¿no? Es decir, mira, todos estamos llamados a la santidad no como algo que daña a nuestra humanidad, sino como algo que la planifica. Claro, y nos dábamos cuenta que para vivir esta santidad o para volver al origen o para vivir con radicalidad nuestra vocación humana y cristiana, pues lo mejor que hacíamos era fijar los ojos en Jesús. Eso es lo que hemos visto en grandes líneas en estos 4 años anteriores. Entonces ahora lo que seguimos es, en estos 4 años que nos quedan por delante, seguimos en línea de crecimiento, ¿no? Entonces queremos seguir creciendo, pero ahora lo que vamos a intentar es fijar un poquito más los ojos en algo como mucho más concreto, que es en lo carismático. O sea, nosotros queremos seguir creciendo a todos los niveles, en todas dimensiones, pero desde la vocación que hemos recibido, que es la vocación de misioneros de la esperanza. Pero para que entendamos lo que vamos a hacer, tenemos que también entender, dicho con una palabra así, un poco pedante, ¿no? El principio antropológico del cual partimos, es decir, la concepción del ser humano del cual partimos, que dicho así de una forma muy sencilla sería ese, mira, no hay yo si no hay un tú. Es decir, si yo no vivo como para trascenderme, en el fondo no crezco. Por eso es lo que dice el Evangelio: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Entonces, en el proceso de nuestro crecimiento, cuando ya se ha formado nuestro yo, que es muy importante que se pueda formar bien, el yo necesita como entregarse y trascenderse para poder seguir creciendo cuando ya tengamos un yo sólido y consolidado. Por eso, en esa canción que tanto contamos, dice: lo que no se da, pues se pierde. Entonces, ese es el principio antropológico del cual pues, van a nacer todos los temas que vamos a presentar a lo largo de estos 4 años. Cuando ya os lleguen, porque intentaremos que os lleguen a todas las comunidades, no intentaremos, os llegará el planning de los 4 años, pues veréis que en el lema así general, que después explicaremos un poquito, será ser en misión, ser en misión. Pero claro, la cuestión es, ¿cómo podemos volver a lo de siempre sin tener la sensación de que estamos en una rotonda? A lo mejor los que lo escucháis desde América, pues eso de la rotonda no resulta tan familiar porque hay menos, pero en España está construida en torno a una rotonda, siempre hay rotonda, ¿no? Y entonces la sensación que muchas veces tenemos es que nos metemos en una rotonda y damos vueltas. Claro, si vamos a volver a lo de siempre, a lo de pie, a lo del carisma, digo, adiós, otra rotonda, ya estamos liados. ¿Cómo volver a lo de siempre sin tener la sensación de rotonda y sí la sensación de sacacorchos, que es lo que vamos a explicar ahora? Porque claro, el hilo conductor que vamos a tener son los 20 puntos de miel. Digo, otra vez, los 20 puntos de miel, ¿no? Otra vez lo vamos a repetir. Digo, mira, veréis, es que la dinámica de la repetición es muy importante. San Ignacio de Loyola repetía mucho algunas cuestiones en los ejercicios espirituales. Nosotros hemos leído 1000 veces un texto bíblico y a la 1000 una vez nos ha sabido de otra forma diferente.
Y yo creo que todos los que estamos aquí, a la vista está, comemos todos los días y comemos bien. Es decir, la repetición. Pero si os dais cuenta también, una rotonda, el dar vuelta de una rotonda no es el dar vuelta de un sacacorchos, porque cuando yo abro una botella con un sacacorchos, es verdad que el giro siempre pasa por el mismo lugar, pero cada vez que pasa por el mismo lugar, lo hace a un nivel diferente de profundidad. Por eso, para que realmente no sea rotonda, sino sacacorchos, hacen falta como 3 movimientos. Para que esos 20 puntos no sean siempre decir lo mismo, aunque sean los mismos 20 puntos. El primer movimiento sería el movimiento de fundamentar, que nosotros le llamamos mirarnos con fundamento. Entonces, si tuviésemos que poner un ejemplo, es como si yo contemplo una casa y desde siempre hemos contemplado la belleza de la casa. Qué bonita es esta casa. Pero en esta ocasión no vamos a contemplar la belleza de la casa, o lo vamos a contemplar subsidiariamente. O sea, lo que vamos a contemplar ahora sobre todo es la solidez de los cimientos de la casa. Por eso, cuando contemplemos los 20 puntos, pues por ejemplo, las preguntas que nos vamos a hacer es, a ver, este punto que vamos a contemplar, ¿dónde hace pie en la escritura, por ejemplo? ¿O dónde hace pie en la tradición de la iglesia? ¿O dónde hace pie en la teología? O nos vamos a preguntar, a ver, ¿cuál es el contexto desde donde Diego Ernesto escribe lo que va a escribir en este primer punto? Claro, ese es el primer punto, que es fundamental, mirarnos con fundamento. En esta ocasión, porque esta es como la grabación prototipo, la primera grabación que hacemos, en esta ocasión, este fundamental, este mirarnos con fundamento, nos va a acompañar pues Guti, ¿no? Que también en otros momentos estará aquí en estas grabaciones como coordinador. Entonces, a Guti, bueno, pues hay palabras, porque todos lo conocemos, pero bueno, hay palabras que van muy con él: mies, familia, misión, teología, maestro, ¿verdad? Bueno, pues yo nombro las palabras, ¿verdad? Y vosotros a cada una palabra pues le ponéis el imaginario y la añadí. En este curso, concretamente, 2022-2023, que también le hemos puesto así como una idea fundamental, es los 4 años es ser en misión. Este curso sería nacidos del amor y para el amor. Bueno, pues en este curso los 20 puntos los hemos dividido por 4, tenemos 5 de los 20 puntos. El primero de los puntos es enamorado de Cristo, que coincide que va a ser el primero y va a ser el primer punto, pero no siempre va a ser así, porque vamos, ¿no? Pero comenzamos precisamente por el primer punto, enamorados de Cristo. Y el tema, y el título que le hemos dado a este tema, a raíz de enamorados de Cristo, es todo comenzó con un encuentro. Entonces ahora pues le vamos a pedir, Guti, fundamentanos este primer punto. Es decir, ¿dónde hace pie en la escritura, en la tradición, en la teología? ¿Cuál es el contexto donde Diego Ernesto? Tuya la palabra, Guti. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla en una presentación sencillita que espero que nos pueda ayudar a todos. A ver, un segundito. Aquí. A ver. Vale, te voy a dar a vista. Bueno, pues vamos a No estamos compartiendo pantalla. No, todavía no. Todavía Ah, que vale, lo que vale. no sé es por qué estás tú en vez de estar yo. A ver, ¿ahora estoy yo? Sí, ¿no? Creo que ya había salido yo ahora en pantalla, ¿no? Yo me silencio. Vale. Y de esa forma, teóricamente, tendré que salir yo. A ver, ¿salgo yo? ¿No salgo yo en pantalla? No, sigue saliendo. Salimos también nosotros. No, a mí ya no me sale nada más que uno, pero no me salís vosotros en vez de yo. Así que no sé, voy a poner que salgamos los 4, porque si no, ¿vale? No consigo que salga yo solo. A ver, no sé. Bueno, vamos a centrarnos en el tema. El misionero de esperanza es un enamorado de Cristo, ¿vale? El primer punto, como decía Pepe, de estos 20 puntos que tanto queremos y que nos van a acompañar en estos próximos 4 años, ¿no? Para esta presentación yo he preparado como una breve línea, las tengo aquí señaladas,
el contexto de Diego Ernesto, qué significa enamorado, qué significa de Cristo y cuál sería la dimensión pastoral que tiene, sin entrar en lo que son y entrará luego al final, sino una pequeña pincelada de la dimensión pastoral que se encuentra encerrada en este, ¿no? Vamos adelante. El contexto de Diego Ernesto, unas breves palabras de este contexto, ¿no? Podemos decir que Ernesto, un enamorado. Así como anécdota, bueno, yo creo que todos lo conocéis, pero sabemos que Ernesto tuvo una novia. En ese momento en el que tenía novia, le llega la conversión. Él había sido creyente y era creyente, pero no una conversión tan profunda como tuvo a partir de ahí. Hay un momento en el que le invita a un ejercicio espiritual en Villa San Pedro, aquí en Málaga, donde ahí tiene un momento importante. Me contaba Maleni que era un momento muy especial mientras se afeitaba. Ahí tuvo un momento muy especial de una llamada que sintió, que esa llamada le siguió acompañando y que podemos decir que le llevó a cambiar ese estado de enamoramiento con su novia, a dejarla para entrar en el seminario, porque encontró un amor mayor, un enamorado que busca un amor siempre mayor. Estamos en los años 50, estos años son previos al Concilio Vaticano II, donde la Iglesia, la teología no había avanzado como hasta ahora. Por poner un ejemplo, bueno, pues la palabra de Dios estaba muy restringida, solamente para los sacerdotes, el laicado estaba muy alejado de la palabra de Dios. Y Ernesto, ten en cuenta que él ya ha ordenado en el 56 y el momento de la inspiración de Mies en octubre del 56, pues empieza a sentir algo que podemos decir que es un adelantado a su época, porque él empieza a pensar en lo que será Mies, a sentir lo que será Mies, y ve al laicado como capaz de vivir enamorado de Cristo. Y es algo que destaca en lo que después será el desarrollo de nuestra vocación, de nuestro carisma, un laicado que vive al 100% ese enamoramiento de Cristo. Con estas pinceladas vamos a seguir avanzando, que luego salen más cosas del contexto. Vamos a centrarnos ahora en la palabra enamorado. Eso arriba la pongo en negrita, enamorado de Cristo, pero nos centramos en enamorado. Este enunciado de enamorado de Cristo puede parecer una frase muy piadosa, muy romántica, queda muy bonita, ¿no? Pero en el fondo refleja una realidad, ¿no? Vamos a partir de unas premisas. Dios es amor, y como es amor no puede más que amar. Ama al ser humano, y el que ama solo puede desear ser amado. Así que Dios utiliza también un lenguaje de amor. Vamos a poner 3 ejemplos bíblicos donde veremos cómo Dios habla permanentemente de amor. En el Deuteronomio, libro del Antiguo Testamento. Bueno, estos 3 ejemplos son del Antiguo Testamento. Dice el Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas estando en casa y yendo de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, ponlas en tu frente como señal. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tu puerta. Amarás al Señor tu Dios. Un segundo ejemplo, en este lenguaje de Jeremías, la llamada de Jeremías, Jeremías lo describe así, cuando habla de cómo el Señor lo buscó. Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Como vemos, un lenguaje de amor. Y en Oseas, en 2 trocitos de Oseas, del capítulo 2, conocemos la historia, pero bueno, lo leemos, dice, pero yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, la devolveré a sus viñedos, haré del valle de Acor una puerta de esperanza, y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. Aquel día me llamarás mi marido, y no me llamarás mi Baal. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Podemos concluir que nuestra fe se concreta en una relación de amor. Cuando decimos enamorado de Cristo, enamorado es un hecho real, expresa una verdad, no expresa un sentimiento bonito, una frase bonita. Hay una realidad. El cristiano, donde se la juega, es en el encuentro personal con Jesucristo,
Porque esta frase la hemos escuchado muchas veces y también se la hemos escuchado en esto. El cristianismo no es una doctrina, no es una filosofía. El cristianismo es el encuentro con una persona viva, Jesucristo, al cual se le puede amar. Por tanto, dicho todo esto, ¿qué está significando la palabra enamoramiento en el pensamiento de Ernesto? Cuando Ernesto utiliza esta palabra, podría haber puesto otra. El primer punto de Mies podría llamarse seguimiento de Cristo, pero utiliza la expresión enamorado de Cristo. ¿Qué quiere decir Ernesto cuando dice enamorado? El enamoramiento como un elemento totalizante, que lo llena todo. Es deseo de unión, es deseo de ser como Él, sus valores, su relación con Dios y con las personas, su libertad. Todo lo queremos, porque queremos estar unidos a Cristo. Esto es lo que Ernesto está expresando, una unión total, como una unión como la de dos enamorados. Y también expresa algo que me parece totalmente importante, que es que Cristo sea nuestra opción fundamental. Este dibujillo que he puesto aquí abajo se utiliza mucho en moral para expresar cómo vivimos, ¿no? Nuestra opción fundamental, la opción fundamental que hacemos de vida, que todos la hacemos consciente o inconscientemente, todos tenemos una opción fundamental, se refleja en nuestras actitudes. Pero claro, las actitudes a veces son por dentro, ¿no? No tienen una expresión externa. Donde se demuestra la actitud en nuestros actos. Por tanto, a veces hay disonancia con lo que decimos que hemos optado y luego nuestros actos no reflejan eso. La opción fundamental se refleja en nuestros actos y nuestros actos hablan de nuestras actitudes y estas hablan de nuestra opción fundamental. Para Ernesto, en ese círculo, en el centro, la opción fundamental habría que poner la palabra Jesucristo. Nuestras actitudes, por tanto, tienen que ser las mismas de Jesucristo. Y nuestros actos deben reflejar que estas actitudes son esas. Por tanto, la concordancia entre actos, actitudes y la opción fundamental es lo que demuestra nuestro compromiso con el Señor. Seguimos avanzando. Claro, lo que pretende Ernesto, lo que Ernesto quiere vivir y lo que nos quiere hacer vivir a nosotros, lo que él siente que para nosotros es lo ideal, es esta unión con Cristo que nos lleva a decir, como San Pablo en los Filipenses, para mí la vida es Cristo. La frase continua dice, y morir es ganancia, ¿no? Lo que dice la frase continua. Para mí la vida es Cristo. También San Pablo a los Gálatas le dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Este sería el culmen de nuestro primer punto. ¿Qué es estar enamorado de Cristo? Pues que no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esa opción fundamental llevará a tal punto mis actitudes y mis actos que puedo decir que no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y para mí la vida es Cristo. Bueno, dejamos este punto de enamorado y pasamos a hablar de Cristo. Mirad, si nos sentimos amados, si sentirnos amados nos hace mejores personas, esto lo podemos comprobar, un niño que no se siente amado crece con muchas lagunas, todo lo conocemos desde la psicología y desde la experiencia, ¿no? Si sentirnos amados nos hace mejores personas, con el Señor esto se multiplica, porque el Señor nos da un amor auténtico y puro. Es ese el amor que nos ofrece. Y esto nos capacita para vivir en libertad y para vivir en amor. El estar enamorado de Cristo, el sentir, dejarnos amar por Él y yo corresponder en ese amor, me lleva a ser libre y a desarrollar mi humanidad en plenitud. Bueno, este Señor que me ama tanto, al final, ¿quién es? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a ver dos signos cristológicos utilizados por los primeros cristianos para responder a esta pregunta de quién era Jesús. Es de los primeros textos del Nuevo Testamento que se escribieron. Se utilizaban en la ceremonia, en la Eucaristía de los primeros cristianos y después se escribieron en la Biblia, ¿no? El primero está de la carta de San Pablo a los Colosenses y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. En él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo lo ha creado Dios por él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y todas tienen en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte. Y por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en él la plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Este es uno de los himnos cristológicos, y el segundo, también de San Pablo, pero a los filipenses. Habla de Jesús y dice, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a sacar unas conclusiones rápidas de estos dos textos, ¿no? Desde aquí, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la imagen visible de Dios y el primogénito de toda criatura. Primera idea fundamental, la imagen de Dios y el primogénito de todos nosotros. En quien habita la plenitud, en Jesucristo habita la plenitud. El que se despojó de su grandeza y se hizo semejante a nosotros. Y por último, Jesucristo es Señor. ¿Quién es Jesucristo para Diego Nets? ¿Quién debe ser para nosotros? Jesucristo es quien nos muestra cómo ser persona en plenitud. Antes decía Pepe que en estos 4 años anteriores hemos puesto los ojos en Jesús, porque sabemos que Él potencia, fijándonos en Él, viviendo como Él, seremos la mejor persona que yo puedo llegar a ser. Jesucristo nos muestra cómo ser persona en plenitud. Claro, hay una canción que cantamos mucho, se llama Como tú, María como tú, que le solemos llamar Juventud Rebelde, ¿verdad? Es una letra de Diego Néstor, él fue quien escribió esa canción. La música se la puso Antonio María, pero la letra la escribió Diego Néstor. Y dice frases como que viene a ofrecerte un camino mejor, que siente y sufre contigo, no temas a Cristo. Son frases de Diego Néstor, que al fin y al cabo lo que nos representa esto. Jesucristo es quien nos muestra cómo ser persona. Y por último ya, ¿cuál sería la dimensión pastoral de los mies en este punto? ¿Cómo tenemos que vivir de cara a los niños y los jóvenes en este punto? Así en general, ¿no? Primero, tener muy claro algo que a veces se nos olvida. El fin de todo apostolado es provocar el encuentro personal con Jesucristo. Ya preparemos un campamento, un torneo de fútbol, ya preparemos un festival de canciones, o ya preparemos un equipo, una reunión general, lo que estamos procurando es el encuentro personal con Jesucristo, porque ahí es donde se cuece el cristianismo de verdad. Y aquí os cuento una anécdota de un sacerdote que un día en una reunión empezó su catequesis de la parroquia, organizó el primer día de catequesis, vinieron muchos niños con la familia, con los padres, y él iba a dar una charla allí, le habló de Jesús, y un niño le preguntó, ¿pero tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? ¿No? Entonces esta frase a mí me parece súper guay, súper bonita, ¿no? ¿Tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? En nuestra dimensión pastoral, cuando hacemos pastorado con niños y jóvenes, ¿qué imagen damos? ¿Somos amigos de Jesús o trabajamos para él? Cambia mucho, ¿verdad? Lo que llena hoy, y lo que realmente llena siempre, es dar testimonio de nuestro encuentro personal con Jesús. Tenemos que contar la acción de Dios en mi vida hoy. ¿Qué supone para mí ser un enamorado de Jesús? ¿Qué cambia en mi vida? ¿Qué dimensiones de mi vida se sienten afectadas por esto? Tienen que ser todas, claro. Esos serían los aspectos que yo marco como relevantes en la dimensión pastoral. Y hasta aquí termino. Dejo de compartir. Micro. Muchas gracias. Va a tener micro. Pues nada, Guti, como veis, nos ha presentado Diego Ernesto como un enamorado, y él lo ha fundamentado desde el concepto básico de Dios amor, y nos ha ofrecido 3 textos bíblicos: Deuteronomio, Jeremías, Oseas. Un Dios que nos invita a una opción fundamental, a vivir totalizados, unificados en Él, desde Jesús. Entonces nos ofrece estos 2 textos tan bonitos, Colosenses y Filipenses, y esa experiencia de Diego Ernesto como enamorado, pues le hace apóstol, ¿no? Que es la tarea fundamental de todos nosotros, ser apóstoles de niños y de jóvenes. Bueno, pues este sería como el primer movimiento para no que los 20 puntos no sean rotondas, sino que sean sacacorchos, que es el fundamental. Y ahora pues vamos al segundo movimiento,
que nosotros le llamamos una mirada de contraste, que es contrastar, ¿no? Claro, dejarnos contrastar pues supone muchas cosas, yo apunto algunas. Supone primero amar la verdad, porque digo, mira, queremos tanto la verdad que incluso nos dejamos contrastar. Supone la humildad pues para aceptar la realidad tal como es, ¿no? Y decir, mira, esta es la realidad y así la miro y así. Y también el contrastar y dejarse contrastar supone la sabiduría para entender que necesitamos de otro, porque a veces nosotros pues no podemos contrastarnos a nosotros mismos, necesitamos la perspectiva de la distancia del otro. Claro, contrastar es muy difícil. Primero porque es difícil dejarse contrastar, no nos gusta a veces, o a veces, bueno, no nos gustan porque nos dicen tantas cosas bonitas que tampoco no las creemos del todo, ¿verdad? Y contrastar también es complicado porque el que tiene que hacerlo pues corre el riesgo de ofrecer una percepción, ¿no? Y se puede preguntar, oye, yo me podré equivocar en esto que percibo. Lo que percibo se ajusta a la realidad o cómo caerá lo que digo, porque puede ser tan dañino lo amargo como lo excesivamente dulce. Bueno, hoy en este servicio, que también es el primero, pues bueno, pues tenemos aquí a nuestro amigo Dani Guerrero, ¿no? Él es licenciado en psicología y practica la psicología y tiene formación en acompañamiento espiritual, bueno, y muchas cosas más que ya conocemos de Dani, ¿no? ¿Por qué elegir a Dani? Porque yo creo que él está en una posición como muy privilegiada, porque él es uno de los nuestros, porque está en la misma comunidad de Guti, pero él tiene la distancia de la no vinculación. Él no está vinculado como Mies y eso pues le da una perspectiva, una distancia, y por eso le hemos pedido este servicio. Pero con motivo del primer punto, que es enamorado de Cristo, pues le vamos a hacer una pregunta. Podríamos hacerle muchas preguntas, ¿no? Pero le vamos a hacer una pregunta. A tu parecer, Mies, ¿en qué aspecto ayuda a madurar en el amor? ¿En qué aspecto ayuda a madurar en el amor y en qué aspecto no ayuda a madurar en el amor? Pues nada, Dani, muchas gracias. Nada, Y adelante. gracias a vosotros por invitarme a este desafío. Yo voy a empezar pues saludando a las comunidades, ¿vale? Porque la mayoría no me conocen. A Pepe y a Guti pues sí, y a Sonia seguro que también, pero yo soy más desconocido. Entonces, pues saludar a la comunidad de Corrientes en Argentina, a la de Luque en Paraguay, a la de Manta y Quito, ¿no? en Ecuador, y aquí en España, pues la de que están en Alicante, en Albacete, en Badajoz, en Córdoba, en Madrid y en Málaga, ¿vale? Pues a todas ellas dado por saludado, y si me invitáis, pues me ha encantado también de ir a conoceros, vaya, que eso no es... Aprovechar. Es que dicen que si uno empieza saludando por lo menos un poquito y se siente cercano a la gente, cuando después ahora vaya a darle caña, pues se acoge de mejor manera, ¿no? Pues vamos a intentarlo hacerlo desde ahí. Bien, mira, yo también voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque también he preparado una presentación. ¿Se ve? ¿Sí? Vale. Mirad, en esta presentación lo primero que os pongo ahí es eso, esa mirada de contraste, ¿vale? Esta primera diapositiva para mí tiene mucho sentido. Voy a intentar desgranarla un poquito, ¿vale? Primero, esa mirada de contraste. Yo cuando se me propuso esto de una mirada de contraste pensaba en las resonancias magnéticas, ¿no? Cuando uno va a hacerse una resonancia magnética, esa prueba médica que te hacen para ver cómo estás por dentro, ¿no? Muchas veces te preguntan y te dicen, pero mire usted, ¿se la han mandado con contraste o sin contraste? Cuando te la mandan con contraste es porque quieren ver hasta lo más escondido que tienes, ¿verdad? Bien. Claro, para mí era un desafío hacer esa mirada con tanto contraste. Yo voy a intentar hacerla en la medida de mis posibilidades, ¿vale? Y verlo desde ahí, desde mi experiencia, y ver eso, como decía Pepe, esos aspectos de Mies que facilitan esa maduración en el amor, y aquello, yo, más que no nos facilitan,
yo me gusta decir más aquellos que tenemos que madurar, ¿vale? Aquellos que están todavía un poco verdes y que tienen que pasar un poco de tiempo para que maduren, ¿no? Mira, esta mirada yo la quiero hacer como aparece aquí en esta primera diapositiva, ¿no? Este ojito que se asoma por esa mirilla, que es como yo creo que me puedo estar asomando ahora a Mies, ¿no? Me asomo por esa mirilla y veo, a través de mi pupila, veo aquí a Mies, ¿de acuerdo? Para mí, el asomarme desde aquí es de hacerlo desde el agradecimiento, desde el cariño, después de tantos años que me dejáis convivir con vosotros, aunque sea de simpatizantes, con casi 20 años, ¿no? De simpatizantes en Mies. Y, por supuesto, desde la responsabilidad, ¿no? Para mí una responsabilidad intentar hacer esta reflexión que ayude, ¿no? Y al mismo tiempo, si os fijáis, los ojos con los que os miro no son los míos, evidentemente, ni tengo los ojos tan grandes ni tan bonitos. Estos ojos son verdes, porque yo los quiero ver con ese verde esperanza, ¿no? De los misioneros de la esperanza. Pero, si os fijáis un poquito más incluso, es unos ojos que tienen una lentilla, porque mi mirada es una visión muy subjetiva, es la mía. Además es una mirada miope, porque tengo miopía y astigmatismo y con la edad presbicia. Luego es torpe, una mirada un poco torpe, además una mirada seguramente desde el desconocimiento. Algunas de las cosas que yo pueda mencionar, dirás, ay, Dani, es que tú no te has enterado, si te informaras mejor, pues es posible, ¿no? Vale. Pero, chicos, se me ha pedido a mí y pues yo lo hago desde aquí, ¿no? Pero antes de pasar a lo siguiente, y yo creo que una de las cosas más importantes, esta mirada está reflejada desde aquí, desde la Virgen, ¿vale? Es ella la que yo creo que nos debe de ayudar a hacer esta mirada para que sea una mirada maternal, ¿no? No una mirada que juzga en ningún momento, por favor que nadie se sienta juzgado, sino una mirada desde el cariño, una mirada desde ahí. Porque yo creo que hablar de Mies y hablar a los Mies es hablar de personas. La asociación no es un ente abstracto, es un ente formado por personas, por nombres, por historias, por rostros concretos, ¿no? Que ahora a mí muchos de ellos pues, se me vienen a la cabeza, ¿no? Y entonces la reflexión mía va en torno a lo que yo he visto en muchas de esas personas y por supuesto lo que yo veo en mí. Fijaros, yo voy a hablar en muchos momentos en primera persona del plural, nosotros. Con lo cual muchos de mi comunidad se van a alegrar mucho porque van a decir, oh, Dani está hablando en nosotros como misionero de la esperanza. Pues bueno, Dios dirá, ¿no? Pero lo hago en nosotros porque es una reflexión que hago también, por supuesto, desde mí, ¿vale? Y yo he sido el primero que me he evaluado y que me he revisado en esto que aporto ahora. Bueno, no me enrollo más con la introducción y os paso ya a lo que sería realmente, pues eso, el ver precisamente. Mira, hay un pasaje en la carta de Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi obra, o sea, te mostraré con mi obra mi fe, mi amor. Yo ahí cambiaría la fe por amor, ¿no? Diría, oye, muéstrame tu amor sin obra y yo con mis obras te mostraré mi amor, ¿no? Pues yo lo que quiero ver es cuáles son esos signos, esos aspectos en Mies que facilitan precisamente la maduración en el amor y el crecimiento tanto personal como comunitario y que nos pueden llevar a, como nos ha hablado Guti, a ese enamorarnos de Cristo, ¿no? Luego esta primera fase va de piropos, ¿vale? Ahí van mis piropos. Por eso este amor, este corazón, está aquí rojo, aunque rodeado a veces de piedras, ¿verdad? Pero porque son las piedras fundamentales, las piedras firmes que sustentan a Mies. Y permitidme un cariz psicológico. Representamos siempre el afecto, el amor con el corazón, aunque realmente con lo que amamos con el cerebro, ¿verdad? En nuestro cerebro tenemos una parte emocional, una parte emotiva y una parte racional. Luego es importante también que nosotros pongamos el foco ahora en nuestro cerebro, en lo que pensamos, en lo que sentimos, ¿no? Mira, el primer aspecto que yo veo que facilita esa maduración en el amor en Mies es precisamente el nombre. El nombre ya de por sí enamora, misionero de la esperanza. Yo tuve una anécdota
con Manolo Córdoba en un curso en Sevilla, hace ya muchos años, en el que había que ir presentándose cada uno, y cuando él se presentó y dijo, yo soy misionero de la esperanza, a los que estaban allí, la respuesta fue, qué nombre más bonito, misionero de la esperanza. O sea, ser portadores de esperanza en un mundo como hoy tan desesperanzado, ¿no? Otro aspecto para mí que es importante también, que ayuda a madurar, es el que Mies tiene un carisma que ilusiona, ¿eh? Ese carisma de trabajar con niños y jóvenes, ¿no? Ese carisma de trabajar con esas generaciones que vienen, ese poder acompañar esos procesos desde la infancia hasta ya incluso la adultez, ¿no? El ver cómo se progresa, el ver cómo uno incluso se rejuvenece cuando trabaja con niños y con jóvenes, ¿no? Con lo cual, eso para mí también es algo que nos puede ayudar, ¿no? A enamorarnos de Cristo, por supuesto, ¿no? Otro aspecto para mí es que los misioneros de la esperanza viven su llamada, su vocación como una llamada de Dios. O sea, uno está llamado por Dios a ser misionero de la esperanza, a trabajar con niños y jóvenes. Y eso, cuando yo lo escucho en muchos de vosotros, se os llena la boca. Se dice con orgullo, se presume de esa vocación, ¿no? Que se ha recibido, de esa llamada por parte de Dios y que cada uno de vosotros habéis ido respondiendo, ¿no? Con lo cual eso también es un estímulo para muchos de los que os vemos, ¿no? Después, mirad, Mies tiene algo que yo creo que también ayuda muchísimo a madurar en ese amor, como es la estructura. Una estructura que, a pesar de que tenga sus debilidades, pero una estructura que funciona, organizada por secciones, por centros de apostolado, por comunidades. Qué grande y qué riqueza dan las comunidades, ¿no? No sabemos valorar, yo creo, realmente la suerte que es tener una comunidad, pertenecer a una sección, poder realizar un apostolado en un centro de apostolado. Cuando uno tiene la experiencia de descubrir cómo intentan vivir, a lo mejor, en otras realidades, y se dan cuenta de que no tienen esa estructura que les sustente, esa estructura que les ayude, esa estructura que les sostenga, yo creo que es para sentirse un privilegiado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nos acostumbramos, y como uno ya está acostumbrado, pues ve algo como normal, como que, claro, como que tener una comunidad, o como formar parte de una sección, pues esto es... No, es que eso es una gran riqueza, ¿no? Mirad, otro aspecto que facilita en esa maduración para mí es la diversidad de medios que ofrece Mies para crecer, ¿no? Retiros, ejercicios espirituales, convivencia, encuentros, campamentos, seguir un largo etcétera, ¿no? Para mí Mies es como un resort, ¿vale? Con la pulsera de todo incluido. O sea, tú tienes de todo, lo que quieras, lo tienes. Que quieres algo en la naturaleza, lo tienes. Que quieres algo relacionado con la música, lo tienes. Que quieres algo en una actividad deportiva, lo tienes. Que quieres algo en una actividad más espiritual, lo tienes. O sea, estamos en un resort con una pulsera con el todo incluido y a veces pues no lo aprovechamos. Y es para aprovecharlo, ¿no? Y para disfrutarlo, ¿no? Porque realmente todos esos medios están para ayudarnos a crecer en ese amor, ¿no? Para que nos enamoremos cada vez más de Cristo y del hermano, ¿no? Mira, otro aspecto que me parece a mí también que es fundamental es que Mies ofrece un proceso de crecimiento y maduración en la fe. Es decir, yo, por ejemplo, ahora, y que llevo así durante mucho tiempo, lo inicio siendo simpatizante, yo sé que hay un proceso que puedo recorrer, ¿no? De crecimiento, en el que hay un paso para ser vinculado, en el que hay un siguiente paso que es dar las promesas, que ser consagrado, o sea, ese proceso pedagógico que me va ayudando en mi caminar y en mi maduración en la fe, yo creo que es un chollo, ¿no? Que es algo que a veces quizás, pues igualmente como nos pasa con otras cosas, pues nos acostumbramos y sin embargo es algo que nos facilita y nos ayuda mucho para esa maduración propia en el amor, ¿no? Otro aspecto, mirad, yo creo que Mies es una casa de todos y para todos. O sea, aquí
todo el mundo tiene cabida. Aquí yo puedo pensar de una manera y otro puede pensar de otra. Yo puedo estar de acuerdo o ser más de una línea o de otra. Yo puedo tener unos planteamientos u otro, pero es una casa donde todos tienen su cabida, donde todos cabemos, donde a todos se nos acoge, donde a todos se nos escucha. Y para mí eso también es algo muy importante, ¿no? Es signo de que vamos madurando en ese amor, no solamente, por supuesto, a Cristo, sino a los hermanos, ¿no? Otro aspecto fundamental, Mies tiene una presencia eclesial. O sea, yo hablo de lo que más conozco, que es la diócesis de Málaga, y de la diócesis de Málaga me consta, y de muy primera mano, pues que Mies está presente en muchos órganos a nivel eclesial, ¿no? Pero ya no solamente a nivel de estructura, sino en parroquias, en comunidades, en delegaciones, o sea, esa presencia eclesial es una riqueza enorme. ¿Por qué? Porque nos abre la mente, ¿no? Nos abre la posibilidad de poder vivir en comunión con otros hermanos que también viven desde la fe, ¿no? Y eso evidentemente pues nos madura en ese propio amor, ¿no? Otro aspecto para mí también fundamental es esa llamada que tiene a esa misión adextra, ¿no? A poder salir, ¿no? A poder desinstalarnos de nuestra seguridad, de nuestra zona de confort y ir hacia a lo mejor sitios que hasta ahora pues o están inexplorados o quizás pues nos da más miedo, ¿no? De cruzar fronteras, pero sin embargo tiene esa llamada a esa misión, ¿no? Y eso siempre ayuda precisamente a esa apertura de mira, ¿no? A esa apertura de corazón, a ser generoso, al compartir, a aprender muchísimo de allí donde se va, ¿no? Entonces, para mí, eso es otro signo, otro aspecto que facilita esa maduración en el amor. Otro aspecto, la gran oferta apostólica evangelizadora que tiene Mies, ¿no? O sea, tú puedes realizar tu apostolado con niños, con jóvenes, pero también con matrimonio, también con adultos, también a lo mejor liturgia, también a lo mejor en el campo de la pastoral penitenciaria, de la pastoral social, de donde quieras, allí puede ir como misionero de la esperanza, ¿no? Con lo cual, esa oferta apostólica evangelizadora, pues no te la ofrece ni el Amazon, ¿no? O sea, tú que no hay mayor oferta, ¿no? Por ahí. Mira, otra riqueza que para mí es algo que a veces yo no sé si pasa desapercibido o no lo cuidamos lo suficiente, pero que está ahí, que ayuda mucho a madurar, es la posibilidad de poder convivir distintos estados vocacionales, ¿no? O sea, puedo ser laico, puedo ser matrimonio, puedo compartir mi vocación con célibes, con curas, con consagrados, con misioneros, enriquecerme con la vocación de otros, o sea, el poder compartir desde ahí, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Fundamental desde ahí. Otro aspecto es una extensa red social. En Mies podemos encontrar de todo, desde un profesor que abunda a punta pala hasta abogados, psicólogos, médicos, mecánicos, fontaneros, pues todo eso también me facilita, ¿no? Me facilita el poder compartir mi propia profesión, lo que yo soy, lo que yo tengo con los demás, ¿no? Y termino de echar piropo con algo que para mí es la clave, ¿no? O sea, las vidas testimoniales. ¿Cuántas vidas de cuántos misioneros de la esperanza no han enamorado? Yo me acerqué a Mies porque había en concreto pues 2 personas de Mies que conocía que con sus vidas pues me enamoraron y querían acercarme a Cristo y quería saber qué era Mies, ¿no? Bien, hasta aquí, y voy rapidito porque me avisan que el tiempo se va, los piropos. Ahora entra esto que aún está por madurar, ¿vale? La parte que tenemos aún más verde, esa parte que necesitamos a lo mejor tiempo, ¿no? Y a lo mejor, como la chirimoya, liarlo en papel de periódico para que madure antes. Bueno, pues, o que madure a su ritmo, al ritmo que quiera, ¿no? Mira, algunos aspectos que yo veo. Por un lado,
yo me cuestiono muchas veces y digo, vida comunitaria o vida apostólica. O sea, la vida comunitaria, que para cada uno de nosotros tiene que ser el sustento de la fe, de donde llenamos todo nuestro corazón, de donde nos cargamos de esas pilas para poder evangelizar, para poder hacer apostolado, donde de ahí nos sentimos enviados. Y sin embargo, yo a veces veo que pesa más la vida apostólica que la vida comunitaria. Prima más la vida apostólica que la vida comunitaria. Si coinciden en horario, siempre va a primar la vida apostólica antes que la vida comunitaria. Si tengo que emplear a veces energía y recursos, siempre va a emplear, o sea, vamos a emplear más recursos en la vida apostólica que en la vida comunitaria. Si hay incluso personas que pueden hacerlo muy bien en una comunidad, pero también pueden hacerlo en una vida apostólica, a veces optamos porque estén de responsable en una vida apostólica y no en una vida comunitaria. Otro aspecto, exigencia y o transigencia, ¿no? No sé si se nos está colando tanto relativismo, tanto eso de los likes, los sucedáneos, ¿no? ¿Dónde está la exigencia de la vida, ¿no? De fe, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, es que los primeros mies exigían y ahora ¿quién exige? ¿No? Otro aspecto que yo veo, somos más Marta que Marías. A veces me da más la impresión de que somos más de hacer que es de dejarnos hacer, ¿no? Somos mucho más activos más que espirituales, ¿no? Y es difícil, yo sé que es difícil buscar el equilibrio, ¿no? Pero a veces la balanza creo que se nos va más siendo Marta antes que María. Hermanos o primos en la fe. ¿Ah? El Papa insiste mucho en el tema de los chismorreos, de la rencilla, y a veces se escucha hablar de hermanos en la fe desde chismorreo, desde rencilla, desde... ¿Perdona? Eso no puede caber en nosotros, ¿no? Incluso a veces yo creo que somos más comunidades de lo excepcional más que comunidades de lo cotidiano. No sé si me explico. Para los momentos excepcionales ahí está la comunidad, pero a veces para el día a día nos olvidamos que el hermano está al lado. Otro aspecto que yo me da como aspecto que quizás tenemos que madurar, ¿no? En nuestro apostolado, los centros apostólicos parece que tienen más pesos que otro tipo de apostolado. El que está trabajando en un centro apostólico parece que su apostolado puede que sea más importante que el que hace otro tipo de apostolado. Cuando los dos son enviados por mí, los dos son enviados por la comunidad en nombre del Señor, ¿no? Una pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, cómo vivimos nuestro proceso pedagógico de crecimiento en la fe, esa riqueza que yo decía antes, ¿no? Ahora que llegará próximamente a la revisión de vinculados, ¿no? Hay quien se cuestiona, y a mí yo muchas veces también lo he preguntado, ¿no? ¿Continuamente hay que revisar algo que ya se tomó la decisión? ¿Continuamente me tengo que revisar mi estado matrimonial, quizás? ¿O es que eso ya dije un sí y el sí es para siempre, ¿no? Pues esa vinculación, no sé si a veces incluso puede perder valor, ¿no? Ese aspecto de la revisión de los vinculados, porque hay quien se vincula sin pena ni gloria y hay quien hace un drama de esa situación. Incluso la idea de qué es ser consagrado en bien, ¿no? Yo creo que hay tantas definiciones de consagrado como consagrado hay en bien, ¿no? Pues puede, no sé si por ahí también podría ayudar a ir madurando en ese aspecto, ¿no? Algunos aspectos ya también para ir terminando, ¿no? Ese pasar del mundo de los deseos al compromiso. Quizá el deseo es el motor que nos mueve, pero que nos tiene que llevar al compromiso. Yo no solamente me puedo quedar en el mundo de los deseos. Y yo he escuchado muchas veces en Mies, quizá en el quedar en el mundo de los deseos, ¿no? En esa lámpara maravillosa, ¿no? Pero que esa es la que nos tiene que llevar a frotar la lámpara, pero que una vez que sale el mago, pues ya colaborar con él. Otro aspecto, yo lo planteo desde ahí, ¿es la impuntualidad el punto 21?
creo que está tan inserto dentro del carisma o dentro del ser mies que forma parte del carisma, incluso falta del punto, falta parte del punto como de los 20 puntos mies como el punto 21. O sea, cuando yo soy impuntual, estoy faltando a la caridad a mi hermano que ha sido puntual, ¿no? Que ha hecho el esfuerzo por llegar a su hora, por estar en ese momento, ¿no? Otro aspecto que yo me pregunto es si la dimensión matrimonial y familiar es nuestra asignatura María. A lo mejor para los que sois de fuera y lo de la asignatura María no lo entendéis mucho. En todos los institutos, las carreras, los colegios está la asignatura María, esa asignatura que es fácil nunca, la que casi nadie le hace caso, ¿no? Porque bueno, las troncales, las importantes son otras, ¿no? Bien, es que la dimensión matrimonial y familiar está perdiendo valor o ha perdido valor. Es que incluso puede que las situaciones especiales de convivencia le hayan ido comiendo terreno y protagonismo a la dimensión matrimonial y familiar. Puede ser que hayamos perdido y no tengamos como referencia el modelo y el horizonte que es precisamente el matrimonio cristiano. Y otra de las asignaturas que yo pongo ahí como una asignatura pendiente es la de la comunión eclesial. Es verdad que a mí está presente, pero a veces está presente en las diócesis con personas muy concretas. Y los demás delegamos en esas personas esa comunión eclesial. Bueno, como ya tenemos un representante en la diócesis, ya yo me dejo tranquilamente, ¿no? No, yo creo que es algo de todos, ¿no? Es algo de esa comunión eclesial. Y por último, lanzo una pregunta, ¿no? De cómo andamos de narcisismo espiritual y apostólico, ¿no? Claro, el narcisista es el que está tan enamorado de sí mismo que no puede amar a otros, ¿no? No puede enamorarse de otros. No puede ver el bien que hay en otro grupo, en otro movimiento, en otras asociaciones, porque tan solo se mira a sí mismo y no tiene capacidad para amar a los demás. Ya, estos son los puntos verdes y yo me planteaba, después de ver los puntos verdes, diría, Mies, si así estás de verde, no quiero ni pensar cómo estarás de maduro, ¿eh? O sea, que imaginaros, ¿no? Y mira, para terminar, permitidme 3 tips, ¿no? Que yo ofrecería, o 3 pistas que podría ofrecer para madurar en el amor en mí. La primera, protagonismo de la palabra. O sea, el lugar donde uno se enamora de Cristo es la palabra. En el encuentro con Jesucristo, que es la palabra. No se puede amar a quien no se conoce, ¿no? Yo no puedo amar si yo no he encontrado con Cristo en la palabra. Que el protagonismo siempre sea la palabra, ¿no? En nuestros encuentros, en nuestras reuniones, en nuestro ser mío. Después otro aspecto que yo plantearía sería el retomar el amor primero. Mira, muchos de mi comunidad son hijos de Mies, e hijos además de los casi fundadores de Mies, o de los que estuvieron en los primeros inicios, ¿no? Y yo cuando lo escucho hablar de ellos, pues, de esa exigencia, de ese amor primero, de esa entrega primera, digo, ¿no sería conveniente retomar ese amor primero, ¿no? O sea, que los antiguos, los cofundadores puedan tener ese protagonismo, esa voz, y nos refresquen cuáles son esas exigencias primeras, ¿no? Siempre en el diálogo con las nuevas generaciones de Mies, ¿no? Porque hay que adaptarlas a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades y a las nuevas generaciones, ¿no? Pero desde ahí, ¿no sería bonito un encuentro en el que se pudiera caminar de la mano por ahí, ¿no? Y por último, el buscar posibles señales narcisistas, ¿no? O sea, el narcisismo es el que está incapacitado para amar, ¿no? Entonces, si pudiéramos identificar posibles señales narcisistas nosotros, ¿no? Buscar esa herida que muchas veces me provoca en mí, ¿no? El ser es narcisista y el poder trabajar para sanarla, ¿no? Bueno, pues eso era mi oferta y termino con la palabra, ¿vale? Como yo he dicho, tiene que tener protagonismo la palabra, pues termino con la palabra. Y es la de San Pablo a la comunidad de Corintios, que yo creo que puede hablarlo, decir también a la comunidad de Corrientes, la de Luque, la de Menta, la de Quito, la de Madrid, la de Málaga, la de Bajó, Córdoba, Alicante, a cualquiera, ¿no? Dice, hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos, tened un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo, y más ahora que no tenemos mascarilla, besémonos.
Os saludan todos los santos, los mies que nos preceden y todos, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con vosotros. Amén. Gracias, Dani. Perdonad que me haya enrollado. Bueno, te ha pasado un poquito, pero bueno. Dani nos ha dicho, digo, oye, pues es un espacio donde se madura en el amor, y en ese espacio donde se madura en el amor hay que seguir madurando en algunas cosas. Si os dais cuenta, los puntos que facilitan la maduración y los que hay que seguir madurando, pues 12, 13, sí, ha habido un equilibrio ahí y nos invita a construir desde la palabra, a volver al amor primero y a darnos cuenta, ¿no?, de esas cosas que podían ser signos narcisistas. Muchas gracias, Dani. Y el tercer movimiento, pues lo llamamos en clave de misión, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, es que entendemos que no hay puntos más apostólicos que otros, ¿no? El ser mies, hasta en los aspectos más pequeños, siempre se desarrolla en la misión. Entonces, este movimiento de en clave de misión es como el esfuerzo de pensarnos todos y pensarlo todo precisamente en esa clave, en clave de misión. Aunque parezca que el punto no tiene nada que ver con la misión, enamorados de Cristo, la misión vendrá después. No, no, no. Pensarnos todos y pensarlo todo en clave de misión. Por eso hoy pues nos acompaña también Sonia Guevara. Ella, como Dani, es licenciada en psicología y también está formada en acompañamiento espiritual. Ella tiene mucha experiencia de ser profesora en el Colegio de las Adoratrices y es responsable de Casado junto con Emilio en funciones, ¿no? Porque todavía están las elecciones. Bueno, y muchísimas cosas más que conocéis de Sonia. Y a ella, pues le vamos a hacer una pregunta. Sonia, ¿cómo deben ser y trabajar nuestros centros infantiles, juveniles, nuestras comunidades, para que eduquen en la maduración del amor? Pues nada, Sonia, todo bueno, bien. Pues muchas gracias por este momento, que aunque a todos nos pone así también un poco tensos, ¿no? Porque, bueno, pues la primera vez que hacemos esto, pero también con ilusión, ¿no? Y como ha dicho Dani, pues un reto para poder compartir, pues, aspectos que cada uno de nosotros, pues, consideramos que pueden ser importantes y compartirlo con los hermanos para seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, como has dicho, yo trabajo en un centro adoratriz, llevo muchos años trabajando desde la pastoral de centro y recibiendo formación de centro, formación en pastoral en general. Es que nosotros, bueno, hablamos, en Mies no se usa mucho, o por ejemplo aquí en España yo creo que no usamos mucho el tema de pastoral, ¿no? Juvenil o pastoral infantil, hablamos en otros términos, pero las veces que yo he estado en los cursos de formación que he recibido desde mi colegio como profesora, he ido como cogiendo algunos aspectos que me parecían interesantes y que me gustaría compartir con vosotros, que, bueno, en la medida de lo posible a mí me han cuestionado también sobre nuestros centros infantiles, jóvenes, nuestras comunidades, ¿no? Entonces voy a compartir yo también pantalla con una... ¿dónde está? Aquí. A ver si se ve bien. Vale. Bueno, pues mira, el planteamiento era las condiciones de posibilidad para que nuestros centros eduquen en la maduración del amor, ¿no? Desde este ser en misión. Voy a plantear como 4 aspectos, ¿no? Por un lado, cuestiones previas que yo me hago, que nos hacemos, puede que muchos de nosotros. Vamos a ver algunos tipos de centros que una vez lo escuché en una ponencia y me pareció así como muy iluminador y me dio luz, ¿no? Qué tipos de centros o comunidades podemos encontrarnos. Y luego como 2 líneas de pastoral que se nos ofrece desde este sínodo de jóvenes que hemos tenido y que ha salido pues, en esta exhortación de Christus Vivi, ¿no? Ya no me sale, no sé hablar. Christus Vivi, pues muchas pistas en las que el Papa Francisco y a raíz de todo lo que se ha trabajado en el sínodo de los jóvenes, pues nos da pequeñas estrategias o aspectos a cuidar
para que seamos capaces de vivir pues creciendo en el amor de Dios y en ese enamorado de Cristo, como nos ha presentado también Guti, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir pasando. Ahí va las primeras cuestiones previas, ¿no?, que nos podemos hacer, ¿no? Hablo en general de mi centro y cada uno lo vamos adaptando pues, a nuestro centro infantil, juvenil, nuestra comunidad, ¿no? Ofrece propuestas significativas, ¿no? Mi centro ofrece propuestas significativas. ¿Es algo más a lo que asisto o lo que asisten los niños, los jóvenes, mi hermano de comunidad dentro de todas las actividades personales? ¿Es un añadido más, otra cosa más, de las miles de ofertas que nos da la sociedad? Posibilitamos experiencia o participación en actos. Vamos pasando listas, ¿no?, como en el instituto, como en mi colegio, ¿no? Pasamos listas, está o no está, habemos venido, cuántos somos, ¿no? O posibilitamos experiencia. ¿Se hace lo de siempre? Llevamos toda la vida haciendo nuestro centro esto porque es lo que se ha hecho siempre y eso es lo que hay que seguir haciendo. Adaptamos la metodología y el lenguaje a la sensibilidad de hoy, ¿no? Que, bueno, Dani aportaba ahí algo, ¿no? Ahora, ¿no?, cuando decía, bueno, hay que volver a la esencia del primer amor, pero también adaptándonos a la realidad de hoy, ¿no? Esa pregunta que nos podemos estar haciendo muchos de nosotros. ¿Los niños y los jóvenes son protagonistas en mi centro? ¿Son ellos protagonistas? ¿Cuentan? ¿Dicen? ¿Nos cuentan qué es lo que les ilusiona, qué les gusta, cómo les gustaría hacer las cosas? ¿O somos nosotros los que marcamos las pautas, la estructura, todo, ¿no? ¿Nuestros espacios y nuestros tiempos son de calidad? Bueno, pues profundizaremos mi intención es profundizar un poco en estas cuestiones que yo me las he hecho muchas veces, que yo creo que en muchas conversaciones con muchos de vosotros pues también nos las hacemos y están ahí, ¿no? Paso a la siguiente diapositiva, si soy capaz de... Ahora. Bueno, pues me gustó una vez que escuché a un ponente en un encuentro de, fijaros, el encuentro se llamaba Pastoral con sentido, o sea, no una pastoral sin sentido. Entonces hablaba pues que a veces tenemos distintos tipos de centros, distintos tipos de comunidades, ¿no? Una comunidad o un centro puede ser vintage, ¿no? Todo lo que se ve es bonito, ¿no? A veces entramos en una casa y decimos, ¡ay, qué bonita, es preciosa, ¿no? Está súper guay decorada, ¿no? Pero luego no se puede tocar nada ni se puede usar porque está para mírame y no me toques, ¿no? Porque es que no está currada, ¿no? Cuando una casa hay vida, se nota, ¿no? Pues en algunos centros a veces son muy bonitos, ¿no? Entramos, uy, qué salones, qué de salones, pero están llenos de vida, ¿no? O es simplemente todo bonito y punto, ¿no? También están los centros cool, ¿no? Es que todo muy fresco, todo es como, parece que todo muy actual, ¿no? Incluso, bueno, pues se ve cosas por las redes muy chulas, ¿no? Es como, pero puede que sea tan fresco que se queden los frescos, pero no haya profundidad, no hay nada. No hay de verdad después, bueno, algunos de los aspectos que vamos a ver en esa pastoral infantil, juvenil. También puede ser un centro inalámbrico, ¿no? Ahora que hemos pasado la pandemia en la que todos nos conectamos, pues seguimos conectados cada uno desde nuestras casas, nos hablamos mucho por WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp muy interesantes, todo está en la nube, todos dependemos de la wifi, cuando no hay wifi nos encontramos unos con otros cara a cara, pues no hay auténtico un centro con consistencia, ¿no? No hay conexión personal, hay conexión a la wifi, pero no hay conexión personal. También están los centros 00, ¿no? Sin alcohol, sin celebraciones, sin nada en esencia, donde no se cuenta con Dios. 00. O también puede ser, bueno, pues centros de simpatizantes, ¿no? Donde a todos les encanta lo que hacemos, pero mientras lo hagamos nosotros. Ni los niños ni los jóvenes en nuestras comunidades se comprometen a nada, no les lleva a nada, no hay una transformación, no hay un cambio. Bueno, todo es muy bonito, está muy bien, que me gusta, pero hacedlo vosotros, que eso no es para mí, ¿no? Y luego también están pues los centros ONG, o yo digo que también en infantiles pueden ser centros guarderías, ¿no? Porque tenemos muchísimas actividades, yo creo que esto también lo hemos hablado mucho, ¿no? Pues somos centros de animación, de actividades, de animación de tiempo libre, hacemos cosas muy chulas, los padres les encantan que los viernes, los sábados estemos con sus niños porque les da mucho tiempo a hacer muchas cosas, pero nos podemos quedar solo
Bueno, pues en ese aspecto, en esa tentación que también ha comentado Dani, de hacer, ¿no? Pero con falta de consistencia. Bueno, pues partiendo, digamos, de estos tipos de centros así, críticos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, no? La propuesta de unas líneas pastorales que se basan como en 2 líneas básicas, ¿no? Uno sobre la búsqueda, y en esto me acuerdo de la charla que daba el otro día Guti en el retiro de inicio de curso, ¿no? Que decía, espérate que lo tengo apuntado y lo voy a buscar porque... Dice, Mies da respuesta a personas que lo necesitan o que lo están buscando, o que algo están buscando, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda, fijaros, estas 2 líneas pastorales son las propuestas que nos hace en esta exhortación apostólica el Papa Francisco, recopilando los documentos finales que se hicieron en el Sínodo de los Jóvenes, y bueno, pues nos plantea en esta exhortación la importancia de la búsqueda y el crecimiento, ¿no? Vamos a profundizar en 2 diapositivas muy sencillitos, ¿no? En la de búsqueda, pues estamos hablando de que de nuevo nos habla de una iglesia en salida, es decir, no podemos estar esperando a que la gente venga, a que la gente entre en mi comunidad, a que la gente venga a nuestro centro, a que los niños vengan, a que los niños terminen las catequesis de comunión o de confirmación y continúen en nosotros, ¿no? Sino que tenemos que salir al encuentro, hay que buscar a los niños y a los jóvenes. Hay muchos centros que han sido durante muchos años centros de calle, tenemos mucha experiencia en eso en Mies, pero puede que también tenemos la tentación de acomodarnos, ¿no? Es la convocatoria de lo que nosotros ofrecemos de nuestra oferta, ¿no? Y ahí tenemos pues una estructura, como también decía Dani, y como en el sínodo se reconoce que hay movimientos juveniles que sí están dando respuestas con sus actividades a las necesidades de hoy de los jóvenes y que atraen actividades de todo tipo, ¿no? Festivales, competiciones, las redes sociales, los campamentos, es decir, nosotros tenemos una estructura espectacular para eso. Pero, bueno, nos tenemos que plantear si mi centro forma parte o cuida esas actividades, ¿no? De ese, sobre todo, primer anuncio que pongo ahí que se hace caminando con los jóvenes, porque son los jóvenes. La invitación, por ejemplo, en esta exhortación, el Papa nos dice, los jóvenes tenemos que hacerlo agentes de pastoral, son los jóvenes los que tienen que hacer el primer anuncio a otros jóvenes, porque son los que saben lo que llega a los jóvenes, ¿no? Y nos especifica, fijaros, que tiene que ser un momento, que a mí esto también pues, me suena mucho a lo de la amistad, la palabra y el sacramento, ¿no? Que es tan esencial de nosotros, de nuestra vocación, y que nos dice tanto y que nos viene de los salesianos, pues que es una etapa en la que tiene que predominar el lenguaje de proximidad, del amor desinteresado, donde los jóvenes que se acerquen a nosotros sientan ese desinterés, ¿no? Que tocamos el corazón, que despertamos esperanza y deseo. Y también lo hablabais un poco, me parece que Guti lo comentaba ahora, ¿no? Es como decir, los jóvenes entienden el lenguaje de las personas que dan vida, ¿no? Que nos miran y que ven coherencia entre lo que vivo y lo que predico. Cuando los jóvenes ven eso, eso atrae. Podemos ser referencias para esos jóvenes en ese primer anuncio. Con lo cual, la invitación es a esta línea pastoral de búsqueda en la que nos planteemos, mi centro está en salida, está cuidando determinadas actividades, que ahora podemos entrar o se pueden entrar en debate, qué actividades son de primer anuncio para acoger a gente nueva, para llamar. Toda la vida, bueno, pues muchas veces Mies pues, ha ido a hacer anuncios a los institutos, a los colegios, ¿no? Bueno, mi planteamiento es decir, ¿dónde tenemos que salir ahora? ¿Hacia dónde se nos está invitando? ¿Dónde nos invita la sociedad? ¿Cuál es la realidad que nos rodea? Y que nos invita a decir que seguimos siendo nuestros centros, nuestras comunidades son iglesias en salida. Y el otro aspecto, la otra línea pastoral fundamental es la del crecimiento, ¿no? La del camino de maduración. Dani decía que una de las estructuras que nos ayudan a seguir madurando en el amor
es que realmente nuestras estructuras ayudan. Nuestros centros tienen una serie de estructuras también que ayudan, pero ahora hay que analizar como algunos aspectos importantes. Por un lado, la profundidad y la calidad, ¿no? La profundidad en la experiencia del encuentro con Dios. No habéis dejado de decirlo y conforme ibais hablando, que no nos hemos puesto de acuerdo ni sabíamos lo que cada uno iba a hablar, es como una sensación muy agradable, ¿no? De decir, es que no hay otra, es que esto no tiene otra, nada más que profundizar en la experiencia del encuentro con Dios. Nuestros centros posibilitan la experiencia del encuentro con Dios de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque si no nos convertimos en un centro ONG, en un centro vintage, en un centro 00, entonces esos centros bueno, que pueden en un momento dado atraer en un primer inicio, pero después no hay profundidad y calidad, ¿no? Por lo tanto, el primer punto fundamental en las líneas que nos plantea también la exhortación es la profundidad y la calidad de la experiencia del encuentro con Dios, ¿no? Como ahí tenemos, por ejemplo, en la lectura, ¿no? En la samaritana, ¿no? Cuando se acerca al pozo y ve a Jesús y habla con él. Y Jesús le habla en lo profundo del corazón, ¿no? Promovemos experiencias, testimonios, oraciones, celebraciones, canciones que promuevan ese encuentro del joven, del niño, de nuestros hermanos de comunidad con Dios. Cuidamos esos momentos, proporcionamos esas opciones de actividades, de celebraciones. Y aquí yo establecería, ¿no?, como también el cuidado, ¿no?, de la estética litúrgica, ¿no? En la exhortación se nos habla mucho que la estética de hoy de los jóvenes es tienen una estética muy concreta, no les gusta a todos, no tienen la misma sensibilidad que lo que me gustaba a mí hace 30 años, cuando yo era joven, que sigo siendo muy joven, pero bueno. Quiero decir, a los jóvenes les llega una estética, enterémonos, sepamos de qué va la estética de los jóvenes. Es una liturgia viva, es una liturgia fresca, es auténtica, alegre, ¿no? Algo de lo que tenemos que cuidar, ¿no? No cualquier tipo de oración, no cualquier tipo de celebración. Cuidemos especialmente. A veces no lo podemos elegir porque nos viene dado por las parroquias, pero cuando las preparamos en nuestros centros, en nuestras comunidades, ¿están cuidados en la Eucaristía? ¿O vamos todos allí con un careto porque viene por la noche y ya no podemos tirar de nuestra alma? Cuidamos la Eucaristía con signos, con símbolos, estéticamente, que sea agradable estar allí, que sean alegres, que compartamos la vida. Pues esa es una invitación que se nos hace, ¿no? Para que podamos seguir profundizando y creciendo en madurez. Y luego también el crecimiento del amor fraterno, que también tiene que ver con alguna de las pistas que nos ha dado Dani, ¿no? Y Guti, ¿no?, cuando hablaba, ¿no? Fijaros, es un amor fraterno al estilo de persona, al estilo de Jesús. Es que no es cualquiera, es que es al estilo de Jesús. Y tenemos miles de ejemplos en el Evangelio donde Jesús nos da pistas de cómo trata a las personas, de cómo se conmueve con la muerte de Lázaro, de cómo mira a los ojos a determinadas personas y las transforma, cómo la gente le cuestiona, le pregunta y él se compadece constantemente, cómo trata a las personas con una dignidad que es lo que rompe esquemas en su entorno. Por lo tanto, hay que cuidar en ese crecimiento de amor fraterno para que nuestros centros sean eso, para que nuestras comunidades tengan ese estilo, ¿no? Un estilo que además pues es muy de familia, es un centro, es una invitación a cuidar al estilo familiar, a que nos sintamos en nuestra casa, que vamos al centro y sintamos que es algo nuestro. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros centros, si se sienten así cuando van, se sienten que forman parte de un entorno, de una familia en el que nos cuidamos uno a otro, en el que vamos creciendo en ese cuidado, en el perdón, en el dar gracias, en el tener empatía, ¿no? Yo explicaba en mi colegio la importancia de la emoción de la empatía, que en muchos momentos de nuestra sociedad están ocurriendo barbaridades porque hay una falta de empatía tremenda. No educamos desde la empatía, ¿no?
Y luego, claro, digamos que el estilo de persona de Jesús, o sea, crecer en este amor fraterno, me hace cuidar a los demás como mi familia, pero también me hace descentrarme, salir, o sea, salir. Y el Papa Francisco dice, los jóvenes se preguntan mucho, ¿quién soy yo? ¿No? ¿A dónde voy? Y él dice, pues qué bonito sería que los jóvenes se preguntaran, ¿para quién soy yo? Es decir, ¿qué espera el mundo de mí? ¿Cuál es la misión con mis valores, con mis talentos? ¿Cuál es? ¿Qué voy a provocar yo en este mundo? ¿Qué me está pidiendo Dios a mí? ¿No? Y luego, perdón, que no me faltaba una parte. La pastoral vocacional. Se habla mucho en la exhortación apostólica de la pastoral vocacional. ¿Qué significa esto? Pues significa, bueno, atender de manera muy especial a las vocaciones personales, pero a una pastoral que va muy acorde con estos 3 apartados o estos 3 puntos que aparecen ahí, que es la pastoral relacional, es decir, en lo cotidiano tenemos que conocer a los jóvenes, lo decía también, ¿no? A veces tenemos más encuentros excepcionales que cotidianos. Pues nuestros jóvenes necesitan que estemos en su cotidiano, en lo cotidiano de cada uno, ¿no? Nuestros niños compartimos lo que viven cada uno. Me acuerdo que hace poco en un curso, ¿no? Decía una persona, dice, ahí es donde nos la jugamos, en la pastoral relacional. Y ahí es donde nos la hemos jugado. A lo mejor no tenemos un centro donde podemos cuidar la estética porque nos vienen dados los salones por la parroquia, no tenemos económicamente cómo cambiar determinadas cosas, no tenemos, bueno, no podemos, pero en el tú a tú es donde nos la jugamos. Y es donde tenemos que hacer mayor hincapié. Eso tiene validez, sea la generación que sea, y estemos en el momento en el que estemos y en el país o en la ciudad en la que estemos. La pastoral relacional, el tú a tú. En el tú a tú nos la jugamos con los niños, con los jóvenes y con otros adultos que podamos invitar a nuestra comunidad, ¿no? Y por supuesto, la invitación que no deja de decir el Papa Francisco por activa o por pasiva, el acompañamiento integral para promover el desarrollo en todas las dimensiones, cogiendo todos los aspectos de la sociología, la psicología, de toda la ciencia, además de toda la parte espiritual, ¿no? Acompañar a la persona en toda su integridad. Acompañamos, el planteamiento es, acompañamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Toda la vida hemos escuchado en MIE la importancia del seguimiento individual. Yo me acuerdo desde el primer día que yo entré en MIE que nos decían, tenéis que hablar individualmente, ¿no? Y aquí en la exhortación el Papa nos dice, hace falta un acompañamiento personal y grupal. Personal y grupal. Y la personal es fundamental. Para eso tenemos que prepararnos. Y antes lo hacían solo los sacerdotes y ahora la invitación es a que nos preparemos todos los laicos y todas las personas que trabajamos dentro de la Iglesia para poder acompañar de manera integral. Y por último también desde el discernimiento, ¿no? Sobre todo a través de la palabra, aquí lo han dicho ellos dos también, ¿no? A través de la palabra, nos han dado ya pistas muy concretas, ayudar a los jóvenes a discernir, a que elijan, a que quiten lo secundario de lo principal, de lo esencial. Para eso también tenemos nosotros que ayudar en nuestra formación. El otro día hablando, ¿no? con algunos de los responsables, ¿no? Y a veces qué difícil es acompañar a los jóvenes cuando hay cosas que no sabemos ni que los jóvenes están viviendo. Yo a veces tengo la sensación de que bueno, los jóvenes hablan de gente, de personajes, que es que los de una determinada edad, aunque soy un joven, no tenemos ni idea, ¿no? Y son gente que ven todos los días en el TikTok o en Instagram. Y es que generan una influencia muy importante. Pero nosotros también tenemos que estar en ese acompañamiento, en esa pastoral relacional y ayudarles a discernir qué sirve y qué no sirve. Y para eso también está la palabra. Pero claro, a veces nos ocurre que nosotros tampoco tenemos mucha formación de la palabra, no tenemos mucha formación teológica, no tenemos mucha formación de cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad con cambios tan rápidos a nivel sociológico.
Entonces tenemos que estar como en constante formación y poniéndonos al día, porque ellos van en muchas cosas por delante nuestras, porque tienen energía para eso, pero nosotros tenemos que hacerles ir viendo de todo eso que tienen que ir dejando y que no, ¿no? Siempre en un auténtico diálogo con los niños y los jóvenes para entenderlo, para escucharlo, para caminar a su lado, ¿no? Como en Emaús, como los discípulos de Emaús. Jesús se muestra caminando en su cotidiano, a su lado. Bueno, y ya para finalizar, a mí me gusta hablar mucho de, ya sabéis que este Cristo, ¿no? Que, bueno, lo han generado, bueno, es una empresa, que son varios cristianos que se unieron y, bueno, entendieron que el mensaje de Jesús sigue siendo válido hoy para nuestros niños, para nuestros jóvenes de este mundo, pero que hay que acercar pues, la figura de Jesús de una manera como mucho más atrayente, con una estética cuidada, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hacen, creo que a muchos de vosotros también, porque lo veo ahí también por las redes, que lo usamos, ¿no? Pero y ellos también hablan de una pastoral del cuidado, ¿no? Entonces tenemos que cuidar aspectos, ¿no? Esto es una invitación en que yo, leyendo el documento de la exhortación, me daba mucha alegría porque veía reflejado o me identificaba con muchos aspectos que nuestros centros sí cuidan, pero probablemente cada centro tendrá que hacer como un trabajo personal, y cada comunidad, de decir nosotros qué vivimos y qué no vivimos de estas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues pastoral de cuidado en la que cuidemos los espacios de reunión y de oración, el encuentro como lugar privilegiado de una pastoral relacional, el compartir la vida, lo cotidiano, celebraciones en tiempos fuertes, el servicio y la solidaridad, donde los jóvenes es que tienen una sensibilidad muy especial y es que se disparan cuando se les dispara el encuentro con Dios, cuando viven desde esa misión también, ¿no? En la que se sienten enviados, que pueden dar, cuidar las expresiones artísticas, ¿no? Como decía Dani, es que tenemos un abanico tremendo, ¿no? Luego algo que a mí últimamente me está rondando mucho la cabeza y es el presentar iconos bíblicos como los influencers, ¿no? Personas que tienen mucho que decirnos, pero es que yo me miro a mí y digo, es que me falta tantos iconos bíblicos por conocer realmente lo que nos puede aportar en nuestra vida cotidiana, pero es que los tenemos en la Biblia, pero a veces nos cuesta traducir, ¿no? Y hay gente que tiene conocimientos y la capacidad de traducirlo en lo cotidiano, ¿no? Pues hay iconos bíblicos que son auténticos influencers, ¿no? Hace poco estaba yo en un curso y había una persona que nos iba explicando pues cómo Moisés podía ser un influencer o cómo no, y tú dices, pues es que no, lo tenemos ahí y no lo usamos, porque probablemente no sabemos traducirlo al lenguaje actual, ¿no? Pero al final son, bueno, pues, o un juego que hay por ahí que me encontré el otro día, ¿no? Un juego que hay de superhéroes de la Biblia, ¿no? Con iconos bíblicos, ¿no? Y entonces te van presentando a diferentes personajes bíblicos como un juego en el que te hacen preguntas sobre la Biblia, y bueno, está interesante, ¿no? Y luego acompañar para discernir. Y por supuesto la formación nuestra para estar constantemente al día en esos cambios en los que se nos está casi exigiendo en esta sociedad que va tan rápida, pero que tenemos que ponernos al punto porque estamos constantemente educando, acompañando a niños y a jóvenes para saber por dónde las llevan, ¿no? Y tenemos que estar como muy puestos al día. Pues hasta aquí la parte que a mí me corresponde. Ya os digo que la sensación que he tenido ha sido de, uff, qué bien, que yo creo que leer ese documento de Christus Vivi es como retomar cosas muy esenciales nuestras que nos puede ayudar a darnos pistas y a reevaluar, reorientar nuestro centro hacia la pastoral de hoy, hacer un análisis muy bueno de los jóvenes también, que nos hace entenderlos mejor, que nos invita sobre todo a caminar mucho a su lado, porque ellos nos pueden dar muchas pistas porque tienen mucha energía, mucha vitalidad, y tenemos que aprovechar eso, que nos contagian y que nos ayuda en nuestro centro y en nuestras comunidades. Pues nada, dejo de compartir y espero que... Muchas gracias, Sonia. ayuda.
pues Sonia, después de hacerse unas preguntas, ¿no? y ver la realidad de que puede haber muchos tipos de centros, y pues entonces nos ofrece una propuesta de buscar al joven, de ponernos en salida, caminar con ellos, con un lenguaje de la vida, para que crezcan en 3 cuestiones fundamentales: la experiencia de Dios, la fraternidad, y todo eso vivan la vida en clave de vocación y misión. Y para ello, pues nos invita a vivir en una pastoral de cuidado. Pues muchas gracias, Guti, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Sonia. Y vamos a terminar ya, voy compartiendo, porque este vídeo os va a llegar a las comunidades. ¿Qué tenéis que verlo todo del tirón? Hombre, aconsejamos que no lo veáis todo del tirón, porque es un vídeo largo, sino que hagáis la programación de la comunidad, pues intentando tener más de una reunión. Lo podéis ver personalmente, lo podéis ver en comunidad, pero que lo veáis por partes, o 2 partes, o 3, como queráis. Y después también os va a llegar, voy a compartir la pantalla, este cuestionario, donde primero tenéis como preguntas de cada uno de los bloques. Las preguntas de fundamento, las preguntas de contraste y las preguntas de misión. ¿Veis? Ahí pues también vosotros pues tenéis que adaptarlo a la comunidad, o hacéis el cuestionario entero, o elegís alguna pregunta de cada uno de los bloques, pero es muy importante que hagáis un trabajo personal previo para después poder compartir en la comunidad. Y también os ofrecemos una pequeña bibliografía. Para el primer bloque, pues este libro muy bonito, Cristología para empezar, que incluso lo podéis encontrar aquí, en internet que está. Después tenemos la Christus Vivit del Papa Francisco, que evidentemente también la podéis buscar en internet. Y después tenemos de Maribel Rodríguez, un libro muy bonito, que se llama Más allá del narcisismo, que Dani nos ofrece una reseña, y por si no se puede leer el libro entero, una selección. Bueno, pues con esto terminamos esta experiencia. Un abrazo a todos y de nuevo gracias a Guti, a Dani y a Sonia, y esperemos que el trabajo en cada comunidad pues sea muy, muy fructífero. Un abrazo allí donde Gracias, estéis. Pepe, también a ti. Gracias. Adiós a todos. Gracias. No, gracias.